Capítulo 1916 Alma rota. ¿A dónde irá? Xua Meijin dijo con los ojos llorosos. No te preocupes demasiado, saldrá de esto. Después de todo, no es la misma persona de entonces. La voz se debilitó y Mu Xuanjin, que dijo, no te preocupes, finalmente bajó los ojos y susurró. Lo seguiré desde lejos. Si le cuentas esto a la emperatriz Diablo, ella tendrá una solución. Michem. Xua Meijin respondió suavemente mientras miraba la espalda de Jun Che mientras este desaparecía gradualmente de la vista y murmuraba. Puedo asomarme a la mente de otras personas, pero nunca fui capaz de mirar en el corazón de la hermana mayor Inyue. Puedo calentar las almas de otras personas, pero solo no puedo ayudar al hermano mayor Jun Che. Todo es culpa mía. Si tan solo lo hubiera hecho mejor, no es tu culpa. Mu Xuanjin negó con la cabeza. En este mundo no hay nada que pueda ser absolutamente perfecto. La piedra de imagen es eterna en manos de Buxin. En lugar de decir que fue un accidente, sería más exacto decir que fue la voluntad del cielo. Ella entendía demasiado bien los sentimientos de Xua Meijin porque también había un secreto escondido en lo profundo de su corazón que no podía decirle a Jun Che, esa hija que nunca había visto antes y que había perdido para siempre. Mientras el aura caótica de Jun Che se alejaba cada vez más, Mu Xuanjin ocultó su aura y barrió su cuerpo, siguiéndolo en silencio, pero inmediatamente detuvo su impulso de nuevo y preguntó con una mirada de reojo, Meijin, esos dioses de la luna y enviados de la luna que desaparecieron del reino del dios de la luna, ¿sabes dónde se esconden? Xua Meijin se quedó atónita por un momento antes de asentir lentamente con la cabeza. La hermana mayor Inyue abrió un espacio especial en los distantes reinos inferiores con el perforador mundial. Dijo que sí, al final, su muerte no conseguía preservar el reino del dios de la luna, al menos, aún permitiría que el núcleo vital del reino del dios de la luna tuviera un último respiro más. Como se esperaba, Mu Xuanjin suspiró levemente. Durante los últimos años, Chibuyao había movilizado el poder de todos los reinos, pero no había podido encontrar ningún rastro de los dioses de la luna y los enviados de la luna. Esto también se había convertido en otro asunto difícil en su corazón, así que ese fue el caso. Además, Xia Inyue no nació en el reino del dios de la luna, y ni siquiera habían pasado 10 años desde que se había convertido en emperador dios de la luna. Sin embargo, parecía tener un sentimiento muy especial y una gran obsesión por el reino del dios de la luna. Innumerables estrellas centellaron en la vasta campo de estrellas, pero no pudieron reflejar ninguna luz en los ojos de Jun Che. Su cuerpo era como una marioneta, llevado por las caóticas corrientes de aire del campo estelar, sin saber a dónde ya se había movido. En el pasado, a sus ojos, Xia Inyue había destruido la estrella polar azul. Sin embargo, la causa fundamental de la calamidad fue en realidad él mismo. Pero Xia Inyue era quien había protegido silenciosamente la estrella polar azul en su totalidad por él. Lo obligaron a transformarse, lo obligaron a recorrer el camino que más debería haber tomado. Incluso salvó su destino, su tierra natal, su familia, su alma, su todo, si no fuera por todo lo que ella había hecho a sus espaldas. Incluso si él todavía tuviera su vida, él solo sería un fantasma errante que había perdido todo y solo podría vivir en la región divina del norte. Sin embargo, ¿por qué elegiste irte en silencio? El yo actual ya se ha convertido en lo que quieres ver. Ya me he mantenido a la altura de tus expectativas. Pero, ¿por qué no pudiste verlo con tus propios ojos? En ese entonces, para dejarme crecer, para cortar mis preocupaciones y dudas, no pudiste decirme todo. Pero ahora, ¿por qué escogiste este final? ¿Qué es exactamente lo que llevas en la espalda? No importa qué, ¿por qué no me dejaste cargarlo contigo y enfrentarlo juntos? Me allanaste el camino y me guiaste para lograr lo mejor de mi vida. ¿Por qué irte con tal final? Jun Che de la familia Jun tiene a su esposa, Xia Inyue. No es filial con sus padres. No se lleva bien con el clan, mató a su padre y a su hermano. No, tiene corazón y es tan venenosa como una serpiente. Incluso si se dijesen 10.000 palabras, aún sería difícil describir todos sus crímenes. Estoy decidido a repudiarte y a romper lazos para siempre. En el futuro, no habrá más amor y bondad, solo un odio interminable por toda la eternidad. ¿Ya? ¿Qué? Se rió con una tristeza sin fin. La sangre goteaba de sus labios crispados. Ella le salvó la vida, y todo lo que le dejó fue la mirada más odiosa, las palabras más viciosas, y personalmente destruir todo lo que amaba. Lo que era aún más doloroso que esto era que no tenía la más mínima oportunidad de redimirse o enmendarse. Incluso si lo hubiera hecho, no tendría la oportunidad de pagar o expiar sus pecados. Sin saberlo, llegó a un espacio excepcionalmente silencioso. Este era el campo estelar más espaciosa de la vasta región divina del este. Hace solo unos pocos meses, le había dicho a Jun Boxin en su tono más tranquilo e indiferente que este lugar había sido una vez la ubicación del reino del dios de la luna. Había sido destruido por él hasta que no se pudo encontrar ni un solo rastro de su existencia. Así es, hasta donde alcanza la vista. Realmente no había ni un solo rastro del reino del dios de la luna que alguna vez existió en el campo estelar ilimitado. Jun Che extendió una mano temblorosa y agarró el espacio vacío frente a él. Este era el reino estelar que una vez había controlado, el espacio donde su figura había permanecido durante mucho tiempo. Sin embargo, no importa cuánto lo intentó, no pudo tocar ni un poco de su aura. Se volvió borroso y se puso en movimiento nuevamente, y después de que pasó
una cantidad de tiempo desconocida, se encontró en otro sistema planetario vacío. Este era el lugar donde él y Yang Jing'er habían luchado contra Xia Yue en ese momento. Todas las estrellas de este espacio habían sido destruidas. Lo daré todo y daré rienda suelta al dominio divino de las 100 auras. Hace todos esos años, Xia Yue había encendido de inmediato su esencia vital y había extendido el incomparablemente poderoso dominio divino de la corona púrpura, lo que lo obligó a él y a Yang Jing'er a una posición desventajosa. Después de eso, casi todo el poder en el área surgió locamente hacia Yang Jing'er. Desde el principio, ya se había colocado en un callejón sin salida. Al final, había agotado todo su poder solo para matar a Yang Jing'er. John Che, Yang Jing'er es ahora tu esclava. Puedes darle órdenes, usarla, desahogar tu odio, humillarla y devastarla como quieras. Puedes hacer lo que quieras con ella. Pero hay una cosa que debes recordar. Es alguien a quien debo matar. La preparé para que sea tu esclava no porque no quiera matarla, sino porque no puedo matarla por el momento. Pase lo que pase entre tú y ella no tiene nada que ver conmigo. Pero, absolutamente no puedes sentir nada por ella. Y definitivamente no puedes tener hijos con ella. ¿Comprendes? Hay otra cosa que es mejor que tengas en cuenta de antemano, después de 1000 años. Yang Jing'er debe ser asesinada por mí. Ese día, en esa batalla, Yang Jing'er fue obligada a ingresar a la prisión de la luna púrpura por Xia Yue. Después de eso, la espada divina de la corona púrpura apuñaló directamente en la parte posterior de su corazón. Fue un golpe que fue suficiente para lastimarla gravemente e incluso matarla. Sin embargo, había usado su propio cuerpo para bloquear el ataque de Yang Jing'er y había aparecido un agujero ensangrentado en su cintura. El contraataque que había usado justo después había herido gravemente a Xia Yue, haciendo que la sangre salpique por todas partes. La luz de la luna destructiva del reino dios de la luna brilló en el rostro pálido de Xia Yue, y el brazo de jade que sostenía la espada divina de la corona púrpura estaba grabado con manchas de sangre que él mismo había creado. Ella no pareció sentir ningún dolor y solo dejó escapar un canto débil y soñador. Yun Che, ¿todavía recuerdas el juramento que me hiciste en ese entonces? El reino dios de la luna que más quería proteger, la Yang Jing'er que más quería matar. Cada rincón de su alma se sentía como si estuviera siendo cruelmente destrozado y rasgado. La sangre fluía entre sus dientes y sus pupilas se encogían de vez en cuando. Su garganta liberaba continuamente inhumanos gritos de dolor. En ese entonces, el poder que continuamente había herido gravemente a Xia Yue, cada uno de ellos se había convertido en la tortura más extrema del mundo en este momento. Torció el corazón y el alma de Yun Che, causándole tanto dolor que deseó estar muerto. Levantó la cabeza en medio del dolor silencioso. En su visión borrosa, parecía haber visto la figura de Xia Yue que había derramado su sangre hace tantos años. La sangre había manchado su ropa roja y tenía una soledad y una tristeza sin fin. Dio un paso adelante, avanzando y tocando la trayectoria de su pasado, hasta que dejó la región divina del este y llegó al reino de Dios del comienzo absoluto. El abismo de la nada estaba lleno de niebla blanca. Se paró al borde del abismo, mirando el abismo sin fin que devolvía todo a la nada. Este era el lugar que ella había elegido para terminar con su vida. Él y Xia Yue crecieron juntos en Ciudad Nube Flotante. Sin embargo, en su memoria, la primera imagen clara de ella fue su figura con un vestido de novia rojo. Antes de cumplir los 16, todo sobre ella, desde su niñez hasta su juventud, se había vuelto tan vago. En su memoria, su última figura también estaba vestida de rojo. Fue una escena impresionante, una que podría romper el corazón. Yun Che, recuerda, no morí en tus manos después de todo. Ban. Yun Che se arrodilló impotente en el suelo. Yun Che se arrodilló impotente en el suelo y entre sus pupilas, incluso la grisura estaba retrocediendo un poco, dejando solo una palidez impía y sin alma. Se te ocurrió que podría haber alguna ligera posibilidad de que yo sepa todo esto en el futuro. Así que tu poder final fue liberarme y acabar conmigo hasta el último momento. Seguías pensando en mí. Ni, John Che. La voz desconcertada de una mujer pareció provenir del mundo borroso. Hun Siley estaba parada no muy lejos de él. Sus hermosos ojos, que ocultaban un rayo de espada, miraron fijamente a John Che, que estaba arrodillado en el suelo. Todo su cuerpo temblaba incontrolablemente. Durante mucho tiempo, no podía creer lo que veían sus ojos y sus sentidos. Pero él no reaccionó ni a su llegada ni a su voz. Su mano había estado agarrando fuertemente su pecho todo el tiempo. Sus dedos retorcidos y casi rotos parecían querer usar sus dedos para arrancar con fuerza su corazón. ¿Estás bien? Hun Siley dio 2 pasos más vacilantes hacia adelante. Cuando sintió su aura, se detuvo como si estuviera asustada. Claramente no estaba herido, pero su aura era tan caótica que estaba completamente fuera de sí. Y su rostro, en realidad era de un blanco extremadamente pálido, como papel encerado, sin un solo rastro de sangre. Hun Siley se quedó allí en estado de shock. Él era ahora el emperador John que despreciaba a todos los seres vivos en las 4 regiones. ¿Cómo podría? Fue en este momento cuando el pálido rostro de John Che de repente se sonrojó. Puff, una larga flecha de sangre brotó salvajemente de la boca de John Che, derramándose en el profundo e interminable abismo de la nada que tenía delante. Sus pupilas tampoco tenían ya color, y su cuerpo arrodillado se
desplomó impotente hacia adelante. Jun-che, con un grito de sorpresa, a Hun Silei ya no le importó nada más, y su figura se desplazó rápidamente para abrazar el cuerpo caído de Jun-che. En un movimiento apresurado, la cara de Jun-che se enterró fuertemente en su pecho. El cuerpo de Hun Silei se congeló violentamente y su cerebro se quedó en blanco por un corto tiempo. Cuando inconscientemente trató de apartarlo, descubrió que el hombre que estaba encima de ella no se movía en absoluto. Algo nerviosa, movió a Jun-che de su pecho a sus rodillas. En realidad se había desmayado. Sin embargo, él inconscientemente apretaba los dientes con fuerza y sus rasgos faciales se retorcían constantemente de dolor. Las manchas de sangre en las comisuras de su boca eran aún más impactantes. Detrás de él, un viejo y pálido aura se acercó lentamente. Maestro, dijo Hun Silei sin comprender. ¿Qué le pasa? Hun Wumin dejó escapar un suave suspiro y dijo, su dolor es tan grande que rompe el alma y quema el corazón. Debe haber sufrido un gran dolor en el corazón. Dolor en el corazón. Los ojos de Hun Silei bajaron para mirar al hombre en sus brazos. Un extraño dolor inundó su corazón. Con su altura actual y lo que ha vivido en su vida, la única persona que podría haberle empujado a este punto es él mismo. La voz de Hun Wumin era turbia. Parece que ha surgido algo en su vida que no puede perdonarse. ¿Que no puede perdonarse? Inconscientemente alargó la mano y le tocó la cara, tratando de calmar el dolor que se movía constantemente en su rostro. No podía entender. Su poder, su posición, era ya tan suprema. ¿Qué otra cosa podría hacerle sufrir tanto que podría hacer que no se perdonara a sí mismo? Capítulo 1917. Recuerdos de Inyue 1. Un largo suspiro de ensueño llegó desde un infinito mundo gris. Nunca pensé que la verdad de todo esto te traumatizaría hasta este punto. La conciencia de Jun-che seguía hundiéndose una y otra vez en el mundo gris como si fuera interminable. ¿Eres tú? La voz larga y distante de una mujer pasó de lo desconocido a lo familiar. Había escuchado esta voz más de una vez hace mucho tiempo, solo para olvidarla cada vez que dejaba este extraño mundo del alma, y solo podía recordarlo de nuevo cada vez que inexplicablemente regresaba a este mundo. No debería haber forzado mi entrada, pero en tu corazón han aparecido demasiadas grietas, y si esto sigue así, el nombre de Xia Inyue se convertirá en un nudo deprimente en tu vida, un trauma de por vida. Este es un resultado inaceptable para ella. Yo también se convertirá en un trauma de por vida para ella. Yo, así que tuve que interferir. Xin Yu, en este mundo, también se sorprendió al escuchar ese nombre. En este mundo, el dolor seguía siendo tan claro. ¿Quién eres exactamente y de qué estás hablando? Preguntó. Sabrás quién soy. Todavía es un poco pronto, pero se ha llegado a esto y tal vez la única manera de averiguarlo es dejar que lo sepas todo. Pero antes de eso, tienes otra opción. Permíteme borrar estos recuerdos para ti de una vez por todas. Entonces, olvidarás para siempre a Xia Inyue junto con toda tu pena y remordimiento. De esta manera, ya no tendrás ningún trauma y dolor en él. Corazón, a partir de entonces, estarás despreocupado y tendrás una vida tranquila. ¿Olvidar a Xia Inyue para siempre? No, 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 no. Este rugido fue tan agudo que casi rompió todas las cuerdas de su alma. No puedo olvidarla, nunca. Su alma palpitaba y luchaba con demasiada intensidad, haciendo que el mundo gris se distorsionara ligeramente. Lo que tengo de ella son solo estos recuerdos. Nadie me los puede quitar. No me sorprende esta respuesta. Sonó la voz etérea y distante de una mujer que traía consigo un ligero suspiro. Esta es la emoción de un ser vivo. Aunque lo he visto durante miles de vidas, sigue siendo tan profundo que es difícil de entender. Sin embargo, ¿qué calificaciones tengo para suspirar por los demás? Jun-che, dijo su nombre, te contaré todo lo que le ha sucedido a Xia Inyue. No puedo determinar si al final podrás curar la herida en tu corazón. Solo espero que una vez que lo sepas todo, no te sientas tan deprimido. De lo contrario, en el futuro, yo, seguramente no será capaz de perdonarse a sí misma. ¿Tú sabes todo sobre Inyue?, preguntó, con una salvaje oleada de esperanza y deseo. Puedo grabar toda causa y efecto y la verdad directamente en tu corazón, pero creo que, para ti, estarás más dispuesto a usar tus 5 sentidos para experimentar personalmente su pasado que no conoces. También hay una marca ilusoria en su cuerpo, pero está lejos de ser tan pura como la tuya. Como resultado, el aura ilusoria imbuida en las cosas que dejó atrás es suficiente para llevar a cabo un recuerdo ilusorio una vez. Entonces, si quieres ver y escuchar personalmente sobre su pasado, ve y encuentra una reliquia que una vez la acompañó durante más de 3 años. Lo encontrarás. Mientras la voz se desvanecía en la distancia, el infinito mundo gris se disipó lentamente como humo y polvo. Jun-che inmediatamente abrió los ojos. Esta vez, el misterioso espacio gris desapareció. No había olvidado esa voz soñadora. Recordaba cada palabra con claridad. La reliquia de Inyue, la reliquia de Inyue. Jun-che no tuvo tiempo para identificar el mundo que lo rodeaba. De repente se puso de pie y escuchó el grito de sorpresa de una mujer. Tú, este lugar era el núcleo del reino de Dios del comienzo absoluto. Detrás estaba el abismo de la nada. Junto a él estaba Hun Silei, y no muy lejos estaba Hun Wumin, quien los estaba mirando. Sin embargo, no tuvo tiempo para decir una sola palabra mientras corría hacia adelante presa del pánico. Después de tambalearse pesadamente, voló por los
los aires y voló muy lejos, una reliquia que la había acompañado durante más de 3 años. En la mente de Jung-che, solo estas palabras se repetían caóticamente. ¿Quién era el dueño de esa voz? ¿Cómo supo todo? No tuvo tiempo de pensar en eso. El reino dios de la luna ya no existía, y él personalmente había destruido ese lugar que era el más fácil para encontrar sus restos. Y en su cuerpo, todo lo relacionado con Xia Yin-yue había sido destruido por él en la región divina del norte. Miles de arrepentimientos no fueron suficientes para describir la 10.000ª parte de lo que Jung-che estaba sintiendo en este momento. Salió del reino de Dios del comienzo absoluto y se dirigió directamente a la región divina del sur. Una violenta tormenta barrió directamente hacia Ciudad Imperial John. Antes de que los guardias de la Ciudad Imperial pudieran recuperarse de su conmoción, él ya se había teletransportado al continente cielo profundo a través de la formación dimensional de la ciudad Imperial John. Ciudad nube flotante, mansión Xia. Un sonido amortiguado sonó cuando Jung-che descendió del cielo. Con un sonido sordo, Jung-che descendió del cielo y el criado que observaba el patio había sido absorbido directamente por sus manos. ¿Cuál es la habitación donde vivía Chin-yu? Rápido. Cuando era joven, claramente había venido aquí a menudo para jugar con Xia Yuanba. Pero, ¿por qué no podía recordar la ubicación de la habitación de soltera de Xia Yin-yue? El sirviente estaba muerto de miedo. Señaló con un dedo tembloroso la habitación que Chibuyao había señalado antes. Su figura brilló mientras se paraba frente a la puerta. Rápidamente refrenó su aura y abrió la puerta con suavidad con una mano temblorosa. Al igual que Chibuyao, todo lo que pudo ver fue una decoración simple que no podría ser más simple. No pudo encontrar ni el más mínimo rastro o aura dejada por Xia Yin-yue. Se dio la vuelta, y el sirviente, que aún no se había recuperado de su conmoción, fue absorbido una vez más por su mano. Jadeó pesadamente cuando dijo: ¿por qué su habitación está tan vacía? ¿Dónde están las cosas que dejó atrás? ¿Dónde los dejó? Yo. El sirviente de rostro pálido abrió y cerró la boca más de 10 veces antes de tartamudear. Nosotros, nunca tocamos la habitación de la señorita. Su sentido espiritual ya había sondeado toda la mansión Xia más de 10 veces, pero no había encontrado nada. El sirviente fue empujado por su palma, y luego el espacio se rompió cuando su figura desapareció directamente en el lugar. En el gremio mercantil de la Luna Negra, el espacio frente a Xia Hongji se hizo añicos directamente cuando Jung-che salió. Antes de que pudiera hacer un sonido, Jung-che ya se había acercado a él en un instante. Sus ojos y su voz eran tan urgentes que era sofocante. Tío Xia, ¿tienes algo que Yin-yue te haya dejado a tu lado? ¿Ropa? ¿Joyas? Cualquier cosa está bien. A pesar de que Jung-che ya había hecho todo lo posible por controlarse, su estado actual todavía dejó impactado hacia Hongji. Su calma todavía se consideraba rápida, y sin siquiera pensar en eso, dijo directamente: no hay nada en mi cuerpo que Yin-yue haya dejado atrás. ¿Ni una sola cosa?, preguntó Jung-che, sin querer darse por vencido. No. Xia Hongji negó firmemente con la cabeza. Espera, cálmate primero. ¿Qué pasó? Sin recibir ninguna respuesta, Jung-che ya había desaparecido frente a él. Está bien, cálmate. El palacio inmortal de nube congelada había estado allí durante tantos años, debe haber dejado algo atrás. El espacio dentro de la región de hielo y nieve extremo se rompió, y el aire frío y el viento se dispersaron instantáneamente por el aura de Jung-che. El flujo de aire anormal hizo que Chuyue-chan y Chuyueli levantaran la cabeza al mismo tiempo. Inmediatamente vieron la figura de Jung-che descendiendo del cielo. ¿Por qué volviste aquí en este momento? Chuyue-chan frunció el ceño ligeramente. ¿Dónde está Buxin? Jung-che ni siquiera tuvo tiempo de responder a su pregunta. Corrió hacia adelante y la agarró por los hombros. Yue-chan, ¿hay algo que Yin-yue haya dejado en el palacio inmortal de la nube congelada? Dame cualquier cosa, cualquier cosa. Chuyue-chan y Chuyueli estaban atónitas. Cuando Chibuyao llegó por primera vez al palacio inmortal de la nube congelada, también le preguntó sobre Xia Yin-yue y las cosas que había dejado atrás. Además, nunca había permitido que nadie mencionara las 3 palabras Xia Yin-yue frente a él. Sin embargo, en este momento usó un tono tan urgente para decir las 2 palabras Yin-yue que temblaban ligeramente. Sin preguntarle a Jung-che qué había sucedido, Chuyue-chan lo miró a los ojos y dijo: ¿lo has olvidado? En ese entonces, el palacio inmortal de la nube congelada fue completamente destruido en la batalla entre la pequeña emperatriz demonio y Xuan Yuanbentian. Todo lo que Yin-yue dejó en el palacio inmortal de la nube congelada también fue destruido naturalmente. ¿Cómo podría haber algo atrás dejado por ella en el nuevo palacio inmortal de la nube congelada? El cuerpo de Jung-che se puso rígido y sus ojos rápidamente perdieron su color. Pero inmediatamente después, de repente pensó en algo y de repente se volvió hacia Chuyueli. Yueli, una vez fuiste la maestra de Yin-yue. Debes tener algo que ella dejó atrás o algo relacionado con ella, ¿verdad? No. Chuyueli negó con la cabeza. Estos últimos años, a menudo, he echado de menos a Yin-yue. Lo más lamentable es que no hay nada para pensar en ella. Jung-che dejó escapar un suave suspiro mientras sus manos caían lentamente al suelo. Después de eso, se sentó impotente en el suelo helado. Casa, palacio inmortal, nube congelada, reino del dios de la luna. Esta fue la trayectoria de la corta vida de Xia Yin-yue. Los 3 lugares donde se había quedado durante mucho tiempo. No había nada en casa. El reino del dios de la luna había
había sido destruido por él. Incluso el palacio inmortal de la nube congelada. En este mundo, aparte de sus recuerdos, no parecía haber otros rastros de su existencia. No, esto no puede ser. Debo haberme perdido algo. Cálmate, cálmate. Chuyueli miró a Jung-che, luego miró a su hermana mayor, sin atreverse a hablar por un momento. Chuyue-chan se inclinó lentamente frente a Jung-che. Dime, ¿qué pasó exactamente? Se trata de Injue. Jung-che no respondió. Sus manos agarraron con fuerza su cuero cabelludo mientras trataba desesperadamente de calmarse. Sin embargo, sus pensamientos caóticos no se pudieron detener en absoluto. Cada célula de su cuerpo buscaba locamente exactamente dónde estaban los restos de Xia Injue. En este momento, una pequeña y linda niña pasó corriendo con el rostro lleno de alegría. Ella saltó y dijo: Gran maestra de palacio, yo misma condensé mi propio espejo de hielo. Esta era la niña huérfana que Chuyueli había recogido del exterior hacía solo 3 meses, y por primera vez, ella, que había cultivado por primera vez el arte de la nube congela, pudo convertir su poder profundo en hielo, lo que sin duda era un momento que recordaría por el resto de su vida. La voz de la joven llevaba un sonido etereonatural que se derramó en el caótico y confuso mar del alma de Jung-che. Espejo de hielo, espejo, espejo, como si una luz espiritual atravesara su alma y el trueno hiciera estallar su cuerpo. Jung-che levantó la cabeza violentamente. El aura que se agitaba a su alrededor arremolinaba la tormenta natural de la región de nieve y hielo extremo, provocando también un grito de alarma desconcertante de la joven. El espejo de bronce. Sin demorarse un instante, sin tener siquiera tiempo de explicarle una palabra a Chuyue-chan, Jung-che ya había volado instantáneamente, dejando a Chuyue-chan y a Chuyueñi mirándose el uno al otro, con sus corazones revueltos por la conmoción durante mucho tiempo. Capítulo 1918. Recuerdos de Injue 2. Región divina del sur, reino de las 7 estrellas. Los sauces estaban enérgicos y el agua fluía. Hinju tomó la mano de su hermana mientras caminaba lentamente por la orilla del río verde esmeralda. Los diablos oscuros que se acercaban eran mucho menos aterradores de lo que se esperaba, y la prohibición del emperador John se aplicó con la mayor justicia y dureza. Además, la presencia de los guardianes de la orden aportaba más justicia y paz que nunca. Con el tiempo, el pánico se disipó y el ambiente en el reino de las 7 estrellas cambió drásticamente en estos pocos años. La hermana mayor, padre y abuelo y los demás han fijado una fecha para regresar a la región divina del este. ¿Realmente no vas a unirte a ellos? Wei se había convertido en una joven enérgica. Su rostro, que era tan exquisito como el de su hermana mayor, ya había perdido gran parte de su infantilismo. Sin embargo, lo que nunca había cambiado era que siempre le gustaba estar a su lado, tomar su mano, mirar su sonrisa suave y gentil, y detrás de esa sonrisa había un dolor que parecía no desvanecerse nunca. Hinju miró el espacio aparentemente interminable frente a ella y sacudió suavemente la cabeza. El reino de las 7 estrellas es un lugar muy pacífico. Aunque solo han pasado unos pocos años, me gusta mucho este lugar. No está mal quedarse aquí para siempre. No es que no quisiera irse, sino que no podía irse. Ella no se atrevió a irse. Escucha, debes mantener bien esta marca oscura. No intentes disiparlo. Si un día no puedo sentir tu existencia, exterminaré a todo tu clan. Los ojos que alguna vez habían sido tan cálidos que podían hacer que el corazón de uno latiera más rápido se habían vuelto tan despiadados y aterradores. El joven maestro Yun, a quien una vez pudo llamar suavemente, se había convertido en el señor diablo que había destruido el reino del dios de la luna. La marca oscura que él había plantado cruelmente en su cuerpo también se había convertido en una maldición de la que podía olvidar escapar por el resto de su vida. Era bueno que su familia se hubiera ido. Cuanto más lejos estuviera de la maldición de la oscuridad, mejor. Entonces, me quedaré y acompañaré a mi hermana, ¿de acuerdo? Wei habló en un tono serio, como si ya hubiera tomado una decisión. No, no puedes. Hinju se negó sin dudarlo. Sus hermosos ojos se volvieron para mirar a Wei y su mirada gentil se llenó de una determinación incuestionable. Wei, después de todo, nuestro lugar siempre ha sido estar en los reinos superiores. El nivel de una persona es demasiado importante para el crecimiento de una persona, especialmente a tu edad. No puedes ser obstinada sobre este asunto, no solo tú, sino también todos los miembros de la familia. Wei no escuchó ningún indicio de simpatía en las palabras de su hermana. Ella bajó los ojos con decepción antes de preguntar suavemente: ¿entonces te casarás? Hinju negó con la cabeza, su sonrisa un poco triste. No lo haré. Entonces, ¿no será solitario estar sola todo el tiempo? Estoy acostumbrada, respondió ella en voz baja. A pesar de que aún no era una adulta, Wei ya podía sentir el profundo dolor y la impotencia en las palabras de su hermana. Después de un rato, volvió a preguntar: hermana mayor, ¿todavía echas de menos al emperador dios de la luna? Los pasos de Hinju vacilaron levemente y permaneció en silencio durante mucho tiempo. Wei dijo: en este momento, todos dicen que el emperador Jun es en realidad una muy buena persona. Una vez salvó al reino de Dios del peligro, y al final, se convirtió en el emperador Jun, eligiendo perdonarnos sobre todas las cosas. Todos también dicen que el futuro del reino de Dios definitivamente mejorará bajo la guía del emperador Jun. Él siempre ha sido una muy buena persona, dijo Hinju en voz baja y distraída. Pero, la voz de Wei se volvió un poco más suave. También dijeron que el emperador dios
dios de la luna era una persona malvada. En ese entonces, cuando el emperador Jun estaba en peligro, eligió ser desalmada y traicionar a la justicia. Al final, ella dañó el reino del dios de la luna. Ella también fue una de las principales razones detrás de la tribulación diabólica que descendió sobre el reino del dios de la luna durante la venganza del emperador Jun. Por lo tanto, ella fue una de las principales culpables de todos los reinos estelares destruidos y de las personas que fueron asesinadas. Deja de decir eso, deja de decir eso. Jin-yu interrumpió a Weir. Se volvió para mirar frente a ella, sin permitir que su hermana se encontrara con su mirada dolorida. Weir, recuerda esto. No importa cómo la mire el mundo o cómo hablen de ella es la persona que más respeto en esta vida. A pesar de que cambió mucho más tarde e incluso me impidió gradualmente acercarme a ella. Una vez había servido a su lado y en última instancia, fue lo mejor de mi vida. Sus ojos gradualmente se volvieron nebulosos y tristes. Miró hacia el cielo distante y murmuró para sí misma. Todos esos años, siempre sentí que parecía haber estado ocultando algunos secretos y dificultades. En los últimos 2 años, a menudo me he preguntado si ella me ahuyentó para protegerme. ¡Bom! Un sonido amortiguado sonó desde lejos, seguido de un flujo de aire anormal que llevaba un aura aterradora acercándose rápidamente. El corazón de Jin-yu tembló violentamente mientras trataba de empujar a la joven junto a ella lejos. Weir, Core, Swish. Su velocidad era tan rápida que podía destrozar el espacio. La figura que más temía ya había aparecido frente a Jin-yu. Todo el cuerpo de Jin-yu estaba helado. Rápidamente retrajo sus brazos que estaban a punto de ser empujados, protegiendo firmemente a Weir detrás de ella. Emperador John. Sin decir nada más, Jun-che extendió directamente su palma hacia ella. El espejo de bronce que ella dejó. El corazón de Jin-yu se hundió de repente. El hombre frente a ella tenía una mirada indiferente, pero también parecía temblar un poco extrañamente. Su voz también era inexplicablemente ronca, pero era una orden que no podía ser rechazada. Esa presión natural y fuerte la hizo sofocar de miedo. Ese espejo de bronce que Xia In-yue le había pedido que destruyera en su nombre, sabía que lo había dejado su madre. Estaba preocupada de que Xia In-yue se arrepintiera en el futuro, por lo que desobedeció en silencio sus órdenes por primera vez y no lo destruyó. No esperaba que se convirtiera en lo único en su cuerpo en lo que podía pensar. Xia In-yue había sido asesinada por Jun-che y ahora era Jun-che de nuevo. De hecho, le iba a quitar lo último que tenía de ella, pero ella no pudo decir que no. Tenía a Weir a su lado, así como a su clan. No atreviéndose a dudar demasiado y sin palabras para resistir, solo pudo extender con dificultad la palma de la mano y en ella estaba lo más importante para ella. Antes de que pudiera abrir sus dedos fuertemente apretados, una ola de energía profunda lo asaltó repentinamente y el espejo de bronce en su palma ya había aterrizado en la mano de Jun-che. Las lágrimas de Jin-yu brotaron instantáneamente como un manantial, y fue como si le hubieran arrancado una parte de su corazón. Estaba tan vacío que resultaba incomparablemente incómodo. Apretó los dientes con fuerza para evitar llorar incontrolablemente. El espejo de bronce simple y exquisito estaba hecho de un material metálico extremadamente común, incluso en los reinos inferiores. Jun-che lo sostuvo con cuidado en sus manos, y después de un breve momento de emoción y alegría, un sentimiento aún más profundo de depresión y dolor brotó en su corazón. El ilimitado caos primordial ya estaba bajo sus pies, pero lo único que le pertenecía a Xia In-yue era el pequeño espejo de bronce en su mano. Lenta y cuidadosamente apretó el puño y se dio la vuelta. Su energía profunda surgió mientras se preparaba para irse. Joven maestro Jun. El grito de una mujer sollozando vino de detrás de él. En su entusiasmo, inconscientemente no gritó Emperador Jun o Señor Diablo, sino ese título de entonces. Quizás el Jun-che que estaba dispuesto a guardar en su corazón siempre había sido ese joven maestro Jun de entonces. Yo sé que la maestra te ha decepcionado, pero eso es realmente lo último que la maestra dejó en este mundo. Te lo ruego, pase lo que pase, no lo destruyas. En medio de sus tristes e interminables súplicas, su cuerpo se relajó y se arrodilló sobre una rodilla, dejando escapar interminables gemidos de tristeza. Jun-che se quedó allí durante un largo rato antes de darse la vuelta lentamente. Ella no me ha decepcionado, nunca. La voz junto a su oído no tenía nada de la siniestra crueldad de antes. En cambio, estuvo acompañado de una tristeza similar. Lentamente levantó la cabeza y se encontró con un par de ojos negros como la boca del lobo, pero no contenían la más mínima oscuridad o poder. Jin-yu miró a la mujer frente a él y dijo en voz baja: casi todo el mundo en este mundo la detesta, la humilla, se burla de su elección y se burla de su final. Solo que siempre la has guardado en tu corazón y protegido la cosa más importante que dejó atrás. Jin-yu lo miró sin comprender, completamente perdido. Lentamente levantó la mano y le tocó el hombro. La conmoción solo duró un instante. Una voluta de humo negro se elevó de su cuerpo y se disipó silenciosamente. La marca oscura que Jun-che había plantado en su cuerpo hace tantos años había sido borrada por completo. En el pasado, la había odiado hasta la médula. Cuando vio a Jin-yu aquí, a pesar de que no la había matado, todavía la había humillado despiadadamente. Y ahora, frente a la única mujer que siempre había protegido a Xia In-yue con su corazón, ya no sabía cómo expresar
expresar la gratitud en su corazón, ni cómo compensar la culpa en su corazón. Bajo la ciudad imperial Jon, dentro de 100 años, el antiguo reino de Dios del Mar del Sur se convertirá en la región divina imperial Jon. Junche miró a los ojos de Jin Yu mientras enunciaba lentamente todas y cada una de las palabras. Tú y tu clan podréis entrar en la región divina y estar protegidos durante 100 vidas. Los hermosos ojos de Jin Yu temblaron y su visión se volvió borrosa, como si estuviera en un sueño ilusorio. Además, continuó Junche, no he podido encontrar a esos dioses de la luna y los enviados de la luna que faltan. Creo que Inyue debe haber dejado atrás un lugar final para que se retiraran antes de que ella se fuera. Los encontraré y luego, respiró hondo, no sé cuántos años necesitaré, 10.000 años, 100.000 años. Incluso si tengo que llegar al final de mi vida, definitivamente usaré todas mis fuerzas para hacer reaparecer el reino del dios de la luna en las 4 regiones divinas. Junche se fue, pero Jin Yu aún no podía despertar de su sueño. Hermana, hermana. Weir la llamó de nuevo. Finalmente, la neblina en sus ojos se disipó y abrazó a Weir con fuerza. Los sollozos de la niña continuaron durante mucho tiempo en la verde orilla del río. A lo largo de los años, había derramado lágrimas muchas veces, pero nunca había llorado tan completa y libremente como lo estaba haciendo en este momento. Sin salir del reino de las 7 estrellas, Junche llegó a un rincón desolado y deshabitado donde incluso el aura de una bestia no existía. Apoyó su espalda contra la dura pared de piedra y sostuvo el espejo de bronce con ambas manos. Lo colocó suavemente sobre su pecho y lentamente cerró los ojos. Esta vez, acababa de sumergirse en su mundo del alma cuando esa voz etérea y onírica resonó en el mar de su alma. Parece que has encontrado con éxito el medio para la recuperación, recuerdo, del vacío. Su marca del vacío estaba incompleta, y el aura del vacío contaminado por lo que quedó atrás se ha fracturado y debilitado, por lo que los recuerdos del vacío no están destinados a cubrir toda su vida en su totalidad. Lo que puedo ver, no lo puedo predecir, pero creo que debería ser suficiente. Junche no dijo nada, concentró toda su atención. El actual él quería locamente saberlo todo. Un poder invisible, silencioso y sin aura, conectó el espejo de bronce en la mano de Junche con su mar del alma. En el mar del alma, la voz de la mujer se desvaneció en la distancia. El mundo gris de repente se desvaneció y luego se disipó rápidamente. Con eso, se reflejó una luz brillante y el sonido del viento golpeó, extendiéndose un mundo incomparablemente claro. En el momento en que vio este mundo con claridad, las cuerdas del alma de Junche se tensaron violentamente, y toda su conciencia se concentró mortalmente en esa figura blanca como la nieve. Tenía los labios manchados de sangre, los brazos enrojecidos y su rostro de jade, que perdía poco a poco su color, no podía ocultar su inigualable belleza. Shin Yu, una suave llamada se agitó en cada rincón del alma de Junche. Por fin la había vuelto a ver, aunque solo fuera una ilusión del vacío. Sin embargo, quien estaba frente a él no era Xia Yue, que era el emperador dios de la luna. Su rostro era un poco joven y sus ojos aún no estaban llenos de ojos de serenidad y poder. Por la forma del vestido de nieve, Junche supo de un vistazo que era claramente la ropa de hielo y nieve del palacio inmortal de la nube, congelada. Capítulo 1919. Recuerdos de Inyue 3. En ese momento, para Xia Yue, fue uno de los momentos más oscuros de su vida. Junche había sido enterrado en la arca profunda primordial. La nación del Baindu Azul estaba siendo pisoteado por el Fénix divino y corría el peligro de ser destruido. Y el palacio inmortal de la nube congelada estaba siendo empujado a una situación desesperada, esperando la muerte, a través de la formación dimensional dejada por la gran ancestra Mubinyun en el palacio inmortal de la nube congelada. Todo el palacio inmortal de la nube congelada le había dado la única esperanza de supervivencia. Sin embargo, el mundo al que fue transportada estaba en un nivel superior al de la percepción. La energía espiritual del cielo y la tierra aquí era extremadamente densa, y la gente aquí era aún más poderosa de lo que ella podía imaginar y mucho menos resistir. A la edad de 20 años, haber entrado en el reino profundo tirano fue un milagro que nunca antes había sucedido en su tierra natal. Pero en este reino, las dos personas que había conocido por primera vez la habían forzado a una situación desesperada en un abrir y cerrar de ojos. De pie frente a ella había dos practicantes profundos vestidos de verde. En el reino de Dios, el cultivo del reino del origen divino fue simplemente el comienzo del camino divino. Sin embargo, era un muro de desesperación que no podía resistir en lo más mínimo sin importar nada. Tist, con tan buena apariencia, me temo que incluso la legendaria reina dragón y la diosa no son más que esto. El hombre de la derecha tenía una mirada ardiente mientras sus 5 dedos se movían. Si se la ofrecemos al maestro de secta, me temo que el maestro de secta nos recompensará con al menos 10 píldora de jade Kilin. Swish, cierra la boca. Si alguien escuchara palabras tan blasfemas, seguro que estaríamos muertos. El hombre de la izquierda maldijo antes de que las comisuras de su boca se crisparan. Se rió entre dientes y dijo: he visto muchas bellezas, pero para ser de tan alta calidad, me temo que incluso el emperador celestial no podría resistirlo. Si fuera en el pasado, al menos sería propiedad exclusiva de un rey del reino. Sería un pecado para nosotros incluso echarle un segundo vistazo. Pero ahora nos hemos topado con eso. Su cultivo está solo en el reino profundo tirano, y es obvio que no tiene ningún
ningún respaldo. Volvió la cabeza y entrecerró los ojos. ¿De verdad estás dispuesto a dársela al maestro de secta? Si no puedes soportarlo, por supuesto que yo tampoco lo soportaré. Los dos se miraron y sonrieron. Al mismo tiempo, revelaron sonrisas siniestras, excitadas y feas. Cada palabra de su conversación cayó en los oídos de Xia Yue y en el mar del alma de John Che. En este momento, su sentido divino se enroscó con fuerza alrededor de estas dos personas, grabando firmemente cada característica de sus cuerpos. Incluso esperaba que estas dos personas todavía estuvieran vivas. Incluso si tuviera que humillarse a sí mismo, probaría personalmente todas las torturas más crueles del mundo. Lentamente levantó su brazo manchado de sangre, y la espada en su mano una vez más se condensó en un resplandor helado. Oh, ¿todavía quieres resistir? El practicante profundo vestido de verde a la derecha estiró casualmente un dedo y lo movió ligeramente como si estuviera jugando con él. Din, la luz de hielo se hizo añicos y la espada de nieve se rompió. Sin embargo, la espada rota en la mano de Xia Yue, junto con ese poder excesivamente aterrador, cortó hacia su propio cuello nevado. Al mismo tiempo, toda la energía profunda de su cuerpo volvió hacia las venas de su corazón. Este cambio repentino hizo que los dos practicantes profundos vestidos de verde se pusieran pálidos de miedo. Nunca se habrían imaginado que el temperamento de esta mujer vestida de nieve sería tan inflexible. Dejaron escapar un grito extraño al mismo tiempo y se lanzaron hacia adelante, pero todo fue tan rápido como un rayo. A pesar de que tenían el poder del origen divino, no pudieron detenerla a tiempo. En este momento, un sonido sordo incomparablemente pesado y aterrador vino desde la distancia. Era el sonido del espacio moviéndose. Al mismo tiempo, la presión era tan poderosa que todo el mundo parecía estar sellado. La espada en la mano de Xia Yue se detuvo frente a su cuello nevado, y la energía profunda que quería destruir su corazón y sus venas también dejó de surgir. Esta era un aura aterradora que no podía usar ninguna palabra para describir. Su cuerpo y aura se congelaron por completo, e incluso si reunía todas sus fuerzas, todavía no podía moverse ni un centímetro. Los dos practicantes profundos vestidos de verde estaban igualmente congelados en el lugar. Miraron hacia arriba y vieron una pequeña arca profunda de 300 metros de largo. En la parte delantera del arca profunda, un hombre de mediana edad estaba de pie con las manos detrás de la espalda mientras miraba al frente. Estaba vestido con una túnica larga de color púrpura claro, pero estaba tan tranquilo como una roca en medio del fuerte viento creado por el vuelo del arca profunda. Era como si toda la luz del mundo se reuniera en su cuerpo mientras se alejaba gradualmente. A pesar de que sus miradas solo tocaron su perfil lateral, ese poder sin forma casi les hizo querer arrodillarse e inclinarse. Además, la marca de luz profunda que brilló a través del arca profunda casi hizo que sus pupilas se rompieran por el impacto, porque ese era la característica de la luna divina del reino del dios de la luna. Pensar que algún día entrarían personalmente en contacto con los reinos rey distantes. En medio de su conmoción, el hombre del arca profunda de repente miró hacia un lado. Un rayo de luz divina se disparó, casi destrozando el alma. Después de eso, esta luz divina se congeló por un breve momento y el arca profunda también se detuvo repentinamente en el aire. Dentro del espacio condensado, una figura púrpura descendió lentamente, de pie en esta tierra que originalmente era tan baja que no era digna de que él la pisara. Tres figuras aterrizaron detrás de él y se pararon respetuosamente. Sin embargo, sus ojos estaban llenos del mismo desconcierto. Los corazones de los dos practicantes profundos vestidos de verde ya estaban tan conmocionados que ya no podían latir, y su sangre también había dejado de fluir. Su fuerza de voluntad restante les hizo arrodillarse lentamente en el suelo e inclinarse con voz temblorosa. Le presentamos nuestros respetos al venerable dios de la luna. Sin embargo, nunca creerían que el hombre frente a ellos era en realidad el emperador dios de la luna, Yu Buya. Los tres grandes guardias lunares detrás de él tampoco entendieron por qué el emperador dios de la luna en realidad se detendría en seco y bajaría aquí con su dignidad de emperador para manejar este pequeño asunto que se podía ver en todas partes. Miraron a Xia Yue con asombro en sus ojos, pero sabían muy bien que al emperador dios de la luna no le gustaba pasar el rato con las mujeres, especialmente después de lo que había sucedido en ese entonces. Prácticamente nunca se había vuelto a acercar a ninguna mujer. Sin embargo, después de mirarlo durante mucho tiempo, sus corazones se conmovieron repentinamente. Espera, esta mujer se parece un poco a... Un guardián lunar no pudo evitar enviar una transmisión de voz. Silencio. Los otros dos guardianes lunares le dirigieron una mirada de advertencia. Yu Buya ni siquiera miró a esos dos practicantes profundos vestidos de verde por un momento. Su mirada aterrizó directamente en el cuerpo de Xia Yue. La espada rota en su mano ya había sido sellada en el aire por él y ella también había perdido la voluntad de suicidarse. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó. Su voz era tranquila y digna, pero nadie sabía que su corazón y su alma en realidad palpitaban de una manera extremadamente anormal. Incluso la sangre que fluía por todo su cuerpo era inexplicablemente caótica. Xia Yue miró a esta persona que había descendido de los cielos. Basándose solo en su aura, fue capaz de sorprender a dos malhechores hasta tal punto. Sin lugar a dudas, era alguien con un estatus extremadamente alto en este mundo. Sus ojos tenían el poder de un superior, pero ella no podía sentir ningún peligro. En cambio, le dio una inexplicable sensación de
confianza. Xia Yue. Esta era la primera vez que decía su nombre en este mundo desconocido. Un nombre desconocido y un aura profunda que aún no había entrado en el camino divino. Yubuya frunció el ceño levemente y estaba a punto de preguntar algo cuando sus pupilas se contrajeron de repente. Corazón de cristal glaseado. Al nivel de Yubuya, era casi imposible para él perder la compostura en cualquier situación. Sin embargo, estas 3 palabras salieron de su boca en estado de shock, causando que las expresiones de los 3 guardianes lunares detrás de él cambiaran abruptamente. Sin embargo, lo que Yubuya dijo a continuación no tuvo nada que ver con el corazón de cristal glaseado. En cambio, dio un paso adelante y dijo con evidente entusiasmo: ¿Tienes 22 años este año? El shock brilló a través de los ojos de Xia Yue. Respóndeme sí o no. La voz de Yubuya se hizo más pesada y la luz divina en sus ojos de emperador tembló ligeramente. Sí, respondió Xia Yue. Esta respuesta hizo que el pecho de Yubuya se agitara pesadamente por un instante. Después de un breve silencio, de repente dijo: mátenlos. En el momento en que su voz cayó, los guardias lunares en el medio ya habían hecho su movimiento. La deslumbrante luz de la luna los envolvió silenciosamente, y los 2 practicantes profundos vestidos de verde ni siquiera tuvieron tiempo de dejar escapar un grito miserable antes de convertirse en cenizas en medio de la floreciente luz de luna. Luego, desaparecieron por completo del mundo junto con la disipación de la luz de luna. Yubuya no se dio la vuelta. Todos ustedes, también mátense. La voz sin emociones e indiferente causó que los 3 grandes guardianes lunares quedaran completamente atónitos. Después de eso, cayeron pesadamente de rodillas y los guardianes lunares a la derecha dijeron con voz de pánico: Emperador Dios, tenemos una lealtad suprema al reino Dios de la luna. Antes de que pudiera terminar su oración, escuchó una explosión sorda. El guardián lunar que había atacado antes ya se había autodestruido y murió en el suelo. En este mundo, las únicas personas que realmente guardarían un secreto son los muertos. Yubuya cerró lentamente los ojos. Como guardianes lunares de mi reino del Dios de la luna, ni siquiera comprenden una forma tan sencilla de tratar con el mundo. Los 2 guardianes lunares restantes temblaron, pero no dijeron una palabra más. Si el emperador Dios los quería muertos, ¿cómo podrían no morir? Si uno era lo suficientemente tonto como para desafiar las órdenes, entonces no solo moriría aún más miserablemente, sino que incluso traería el desastre a su clan y familia. Bas, al liberar la última luz de luna de sus vidas, también se suicidaron cortando sus meridianos. 3 guardianes lunares, 3 soberanos divinos que eran lo suficientemente poderosos como para ser reyes del reino de Dios, habían muerto así como así. Todo lo que había sucedido ante sus ojos no era algo que Xia Yue de ese momento pudiera entender. Lentamente se puso de pie y concentró un hilo de energía profunda que apenas podía circular en la punta de su dedo. ¿Quién eres tú? 40% similar. La edad es correcta. La energía profunda turbia es claramente de los reinos inferiores. No respondió a la pregunta de Xia Yue. En cambio, murmuró con una voz un tanto distraída: si el mundo fuera a recrear el corazón de cristal glaseado, solo es posible si hubiera nacido de ella. No había forma de saber si su expresión era una de emoción o dolor. Responde mi última pregunta. Volvió a preguntar: tu madre te dejó cuando tenías 4 años. Los ojos de Xia Yue temblaron violentamente. Olvídalo, no hay necesidad de responder. Yubuya se dio la vuelta en este momento. No se sabía si tenía miedo de obtener la respuesta que quería o si tenía miedo de obtener una respuesta que no quería. Sígueme a un lugar para encontrarnos con alguien. No te preocupes, no te haré daño. Si quisiera, no podrías escapar de mis dedos incluso si tienes 1.000.000 de vidas. Por el contrario, si te niegas, entonces con tu cultivo y tu corazón de cristal glaseado, seguramente te hundirás en el abismo de la muerte paso a paso en este mundo. La escena se volvió borrosa en este momento, volviendo a su color gris original. El primer día que fue transportada al reino de Dios, conoció a Yubuya. Xia Yue le había contado esto antes. Ahora que había presenciado personalmente la escena desde entonces, todavía le dolía el corazón a Yonche durante mucho tiempo. Su cultivo aún tenía que entrar en el camino divino, sin embargo, estaba en el reino de Dios. Sin duda, su aparición se convertiría en un gran desastre. Era equivalente a ser enviado de una situación desesperada a un abismo aún más aterrador. Sin embargo, también tuvo una suerte incomparable. Se podría decir que había conocido milagrosamente a Yubuya y fue llevada al reino del dios de la luna por él. Pero, en la imagen del recuerdo del vacío, la primera reacción de Yubuya al ver a Xia Yue lo dejó profundamente desconcertado. Aunque Yonche nunca antes había visto a Yubugo, una vez había escuchado de Musuanjin que las apariencias de Xia Yue y Yubugo eran como mucho entre un 30 y un 40% similares. Por lo menos, no bastaba con que la gente pensara en ellas como madre e hija. ¿Por qué había aparecido de repente frente a Xia Yue con su dignidad de emperador dios solo porque había mirado de reojo? Edad, corazón de cristal glaseado, reinos inferiores. Basado en los sentidos de Yonche, Yubuya no parecía haber adivinado que ella podría ser la hija de Yubugo a través de estas conjeturas. En cambio, parecía más como él había adivinado que ella podría ser la hija de Yubugo desde el principio. Pero lo que siguió fue prueba y deducción. En ese momento, la ceniza se dispersó de nuevo y otro nuevo mundo se extendió en el mar del alma de Yonche. Este era un pequeño
mundo extremadamente hermoso. La hierba verde era como una sombra, las flores eran como racimos de brocado y el agua corría borboteando. La brillante y suave luz de la luna cubrió parte de ella con una capa de profunda ilusión. Esta era la ciudad de la luna divina del reino del dios de la luna, un pequeño mundo independiente del que nadie sabía ni podía entrar. Xia Inyu estaba debajo de un alto árbol de hei. Frente a ella había dos figuras sentadas una frente a la otra. Uno era el emperador dios de la luna Yubuya y la otra era una mujer de rostro pálido vestida de rojo. Yubuya apuntó con el dedo a la mujer del pecho rojo. Allí era donde estaban los meridianos de su corazón. Cerró los ojos y enfocó su mente. Tenía los ojos cerrados y se concentraba en su corazón. No sé cuánto tiempo había pasado, pero una mirada de dolor cruzó débilmente su rostro. ¡Zas! Sus ojos se abrieron, su cuerpo tembló y aunque se obligó a reprimirlo, una bocanada de sangre salió a borbotones, manchando de rojo una amplia zona del suelo. ¡Buya! La mujer de rojo levantó la mano en señal de pánico, su débil voz llevaba una profunda sensación de pánico. Sin embargo, Yubuya la sujetó con un revés y sonrió. No es nada, no es nada. Es solo un poco de esencia de sangre. No es nada que valga la pena mencionar. ¿Quién se atrevería a utilizar la palabra poco para describir la esencia de sangre de un emperador dios bajo este cielo? Capítulo 1920 Recuerdos de Inyue 4. La mujer de rojo estaba pálida y demacrada, e incluso sus pupilas tenían una vaga laxitud. Su rostro había envejecido bajo el peso de su enfermedad, pero aún así, nadie que la viera dudaría de que debió haber tenido la belleza de un reino cuando estaba bien. Junche sabía que definitivamente era la madre de Xia Inyue, Yubugo, quien hubiera pensado que la primera vez que vio a su ex suegra, que había hecho temblar a todo el reino de Dios y cuyo trasfondo era inusualmente trágico, sería aquí. Yubuya se puso de pie con una cálida sonrisa en su rostro. Estas pocas recuperaciones han ido cada vez más fluidas. Bugo, descansa bien durante las próximas 24 horas y no uses tu energía profunda. Definitivamente mejorarás. Su expresión era muy relajada, pero cuando miró hacia un lado, había un dolor oculto en sus ojos. Yubugo sabía que la estaba consolando y le dio una leve sonrisa. Buya, no te preocupes, me recuperaré bien. Después de todo, todavía quiero que mi hija me acompañe unos años más. Mayor, gracias por tu problema. La misma situación había sucedido demasiadas veces en los últimos años, pero cada vez todavía conmovía hacia Inyue. En ese entonces, su madre, que había quedado varada en la ciudad nube flotante, de repente recuperó sus recuerdos y algo de su poder profundo. Fueron solo los momentos finales antes de su partida. Originalmente había querido suicidarse, pero al final eligió usar todas sus fuerzas para regresar al reino dios de la luna solo para ver a Yubuya por última vez. Incluso si fuera regañada por él, humillada por él, incluso si ella fuera asesinada en sus manos. Pero Yubuya había hecho todo lo posible para prolongar con fuerza su vida hasta ahora. Ni siquiera había dudado en usar su propia esencia de sangre de emperador dios una vez más. Era como si hubiera quedado algo de compasión en la crueldad de los cielos, haciendo que la desafortunada vida de su madre tuviera un poco de suerte en medio de la tristeza. Fuera de la pantalla, Jonche estaba profundamente conmovido. Aunque solo podía ver su rostro, Yubugo era claramente una vela en el viento en sus ojos. Sin embargo, el emperador dios de un reino rey estaba realmente dispuesto a usar su propia esencia de dangre para extender con fuerza su vida. Además, claramente no era la primera vez que hacía esto. Cualquiera encontraría esto inconcebible. De repente recordó que cuando los reinos rey de la región divina del este habían sitiado a Jazmín hace tantos años, Yubuya era el único que había muerto a manos de Jazmín. Aparte del odio extremo de Jazmín hacia él, su pérdida a largo plazo de esencia de sangre también podría ser una de las razones. Inyue. Yubuya volvió su mirada hacia Xia Inyue. Tengo algo importante que decirte. Mayor, por favor habla. Vio que la expresión de Yubuya revelaba una rara solemnidad. Hubo un breve periodo de silencio, como si estuviera organizando las palabras adecuadas. Pero al final, dijo de la manera más sencilla. Espero que puedas convertirte en la emperatriz dios del reino del dios de la luna. Sabiendo todo lo que había sucedido en ese entonces, estas palabras ya no podían causar ondas en el corazón de Jonche, pero para Xia Inyue de ese momento, sin duda fue un rayo de los cielos. ¿Qué? Las cejas de Xia Inyue se hundieron de repente. Sus ojos que originalmente estaban llenos de gratitud ahora estaban teñidos de hielo. Incluso su figura dio un paso atrás. Estas palabras no son lo que piensas. Déjame terminar lo que tengo que decir. Yubuya no se sorprendió en absoluto por la reacción de Xia Inyu. Su expresión era tranquila y su voz era indiferente. Para ti, la palabra emperatriz dios serán solo un título falso que no es real. Título falso. Los ojos de Xia Inyu seguían tan fríos como siempre mientras fruncía el ceño. Con la habilidad del mayor, el título de concubina puede seguir siendo un título falso, pero la emperatriz dios es la reina de los dioses. Necesita invitar a todo el mundo y celebrar una gran ceremonia de boda, y todos los mundos vendrán a celebrarla, así que ¿cómo puede ser un título falso? Inyue, no hay necesidad de estar nerviosa. Yubugo sonrió mientras negaba con la cabeza. Su voz era tan ligera como el viento cuando dijo, él no tendrá ningún plan para ti, solo escucha las palabras primero. Sin embargo, Yubuya asintió levemente.
suficiente. Tienes razón. En ese momento, de hecho, invitaremos a todo el mundo a realizar una gran ceremonia de boda y la gente de una miríada de reinos vendrá a felicitarnos. Sin embargo, la persona que completará la ceremonia de boda conmigo no serás tú, sino tu madre. En cuanto a ti, solo necesitas mostrar tu cara una vez. Xiaoyu estaba aún más confundida. ¿Qué quieres decir con eso? Yubuya dijo, cuando llegue el momento, estableceré la luna divina en el cielo, más floreciente de todos los tiempos en el centro de la ciudad de la luna divina. Antes de la ceremonia de boda, tu breve aparición permitirá que el mundo recuerde tu rostro, aura y el nombre de Xiaoyu. Incluso lo sorprenderás con el corazón de cristal glaseado y el cuerpo exquisito 9 profundo que posees. De esta manera, nadie en el mundo se preguntará nunca por qué fuiste escogida como la emperatriz dios de la luna. Después de eso, personalmente usaré la técnica transformación de la estrella a la luna para transferir tu aura al cuerpo de tu madre. Aunque solo durará un corto periodo de tiempo, será suficiente para ocultar a todos y completar la ceremonia de boda entre tu madre y yo, con el rico aura lunar de la luna divina en el cielo. Yubuya cerró lentamente los ojos y dijo con voz profunda: mi lamento de toda la vida es no haber podido completar la ceremonia de boda con tu madre en ese entonces. Es ridículo. Si estuvieras realmente decidido a hacerlo, si realmente amaras a mi madre, ¿por qué tendrías miedo de las bocas del mundo? Yubuya negó con la cabeza lentamente: no tengo palabras para defenderme. Si llega un día en que estés en mi posición, comprenderás que incluso para un emperador dios, todavía hay demasiadas impotencias inexplicables en este mundo. Además, el arrepentimiento de tu madre y de mi vida es solo secundario. Lo más importante es por ti, por mí, Inyue. Aunque eres de los reinos inferiores, sabes qué tipo de existencia especial eres en este mundo. La voz de Yubuya se volvió baja y profunda. Tanto el cuerpo exquisito 9 profundo como el corazón de cristal glaseado son dones supremos de los cielos. Especialmente el corazón de cristal glaseado, la última vez que apareció fue hace más de 600.000 años. Y esa persona se convirtió en el ancestro fundador del reino de Dios del cielo eterno. Y para que el cuerpo exquisito 9 profundo y el corazón de cristal glaseado aparezcan en el mismo cuerpo, Yubuya dejó escapar un ligero suspiro. En los últimos años, he hojeado deliberadamente muchos registros antiguos. En la historia del reino de Dios, esto nunca había sucedido antes. Ella ya no era la Xiaoyu que acababa de llegar al reino de Dios. Ella ya había entendido la existencia del cuerpo exquisito 9 profundo y el corazón de cristal glaseado. Durante los últimos años, has estado residiendo en este pequeño mundo, sin poder dar ni medio paso. No es encarcelamiento, pero es mejor que el encarcelamiento, porque una vez que salgas y expongas tus talentos naturales, todo el reino de Dios será sacudido y tu vida ya no será pacífica. Entonces, ¿pueden las dos palabras, emperatriz Dios, protegerme?, dijo Xiaoyu. En ese entonces, todos sabían que mi madre se convertiría en tu emperatriz Dios, pero todavía fue dañada hasta este punto. Sin duda, estas palabras se clavaron profundamente en el corazón de Yubuya, donde más le dolía. Su rostro se crispó varias veces antes de que lograra recuperar la compostura con gran dificultad. Entonces dijo: lo que te protegerá no es el título de emperatriz Dios, sino... Levantó el brazo y una luz púrpura que era tan pura como el cristal se enroscó alrededor de su palma. Mi poder divino de la corona púrpura y mi posición como el emperador dios de la luna. Estas palabras no solo causaron que Xiaoyu se sorprendiera, incluso Yubugou reveló una expresión de asombro. Así que no estaba bromeando, murmuró Yubugou suavemente. ¿Quieres que herede tu poder divino de la corona púrpura? La expresión de Xiaoyu tenía una profunda incredulidad, aunque era imposible para ella, que nació en los reinos inferiores, poseer la línea de sangre del dios de la luna. Su cuerpo exquisito 9 profundo podría permitirle heredar perfectamente cualquier poder divino, incluso el poder divino del dios de la luna. Y la posición del emperador dios de la luna, enfatizó fuertemente Yubuya. Inyue, para mí reino del dios de la luna, todavía eres una extraña al final. El simple hecho de poseer el cuerpo exquisito 9 profundo y el corazón de cristal glaseado no es suficiente. Pero si agregas el título de emperatriz dios, al menos será mucho más simple. Incluso si hay voces de oposición, no será tan fuerte que no pueda ser reprimido. Xiaoyu negó lentamente con la cabeza. No entiendo. Yubuya miró directamente a los ojos de Xiaoyu. Sus ojos no contenían el poder de un emperador dios, solo la sinceridad más impecable. Estas no son palabras que dije por impulso, sino palabras que se han considerado cuidadosamente durante mucho tiempo. La herencia del poder divino del dios de la luna, la posición de emperador dios, durante un periodo de tiempo. Incluso él mismo estaba profundamente asombrado de que realmente tomara tal decisión. Había pensado que era imposible que Xiaoyu se negara, no importaba si era el nivel más alto de poder y estatus en el mundo actual, o por su propia seguridad y control sobre su propio destino. Sin embargo, Xiaoyu en su línea de visión, lenta y firmemente, negó con la cabeza. Mayor, la bondad que me has mostrado a mí y a mi madre es tan pesada como una montaña. Incluso si tengo que pagarte con mi vida, no me arrepiento. Los hermosos ojos de Xiaoyu eran claros y brillantes, y era casi imposible ver alguna lucha o vacilación. Pero en ese
este asunto no puedo estar de acuerdo. ¿Por qué? Las cejas de Yubuya se fruncieron profundamente en confusión, para mí, para tu madre y para ti. Este asunto solo es beneficioso y no dañino. Incluso si hay algún imprevisto en la ceremonia de boda, seguirá siendo mi responsabilidad. ¿Qué razón tienes para negarte? Lo siento. Xia Injue cerró los ojos lentamente. Te he decepcionado. Nadie sabía lo que estaba pensando. Injue, tú, ya es suficiente. Buya. Yubuya todavía quería decir algo, pero fue interrumpido por la suave voz de Yubu-go. Si ella no está dispuesta, no la fuerces. Una frase suave hizo que Yubuya se tragara las palabras que estaban a punto de salir de su boca. Dejó escapar un suave suspiro y dijo, Injue, piensa detenidamente en lo que dije hoy, y la verdad es que tampoco te queda mucho tiempo para pensar en ello. ¿Qué quieres decir? Xia Injue miró hacia arriba. Porque no me queda mucho tiempo, dijo Yubuya con indiferencia. Según la profecía celestial, moriré dentro de 5 años. Quería decirle a Xia Injue que a su madre no le quedaba mucho tiempo, pero ¿cómo podía decir palabras tan crueles frente a Yubu-go? Las cejas de Xia Injue se fruncieron levemente, mayor como emperador dios de la luna. ¿Cómo puedes creer a la ligera en esta supuesta? Sé lo que estás tratando de decir, lo interrumpió Yubuya. Su voz se volvió suave y sin prisas. Pero, esa es la profecía celestial. Dobló las rodillas y se arrodilló a medias al lado de Yubu-go. Una bola de cálida luz de luna envolvió su cuerpo. Bu-go, descansa bien. Vendré a verte de nuevo mañana. Yubu-go lo miró y dijo en voz baja, tienes muchas cosas que hacer, así que no necesitas venir tan a menudo. En cambio, Yubuya sonrió levemente. Sus dedos acariciaron suavemente el rostro de Yubu-go. Sus movimientos eran tan suaves que era como si fuera un jade cálido que se rompería al contacto. Después de eso, se puso de pie y se alejó lentamente. Xia Injue vio salir a Yubuya con los ojos. Se acercó a su madre y gentilmente dijo, madre, ese también es tu deseo. Yubu-go tomó la mano de su hija, su voz tranquila con un poco de debilidad. No poder casarme con él es de hecho el arrepentimiento de mi vida. Es solo que, la figura de Xia Honji pasó por delante de sus ojos, y su corazón se sintió como si estuviera siendo perforado por agujas. El dolor atravesó su alma y sonrió mientras negaba con la cabeza. Pase lo que pase, está bien. Injue, eres mi hija, así que espero que puedas vivir la vida que deseas tanto como quieras. Pase lo que pase, mientras no estés dispuesta, no tienes que forzarte. Los labios de Xia Injue se movieron ligeramente, pero no dijo nada. Hablando de eso, tus sentimientos hacia ese chico llamado Jung Che, la mirada de Yubu-go y la sonrisa en la esquina de sus labios se volvieron gentiles. Es mucho más profundo de lo que has descrito. Ligeramente sorprendida, Xia Injue dijo de una manera un poco distraída, aunque somos marido y mujer, nunca hemos sido realmente marido y mujer. Después de casarnos, nos separamos. Rara vez nos reuníamos. Entonces, ¿cómo podríamos ser dignos de la palabra profundo? Es solo que cuando se trata de él, Xia Injue negó suavemente con la cabeza, aunque ya no está en este mundo, todavía es difícil aceptarlo. Mirando a los ojos de su hija, el corazón de Yubu-go se llenó de lástima. Aunque ese chico fue envidiado por los cielos, tener a alguien en tu vida por quien estás dispuesto a hacerlo, ¿no es también una especie de fortuna para él y para ti? Ella no continuó mencionando a Jung Che y en su lugar dijo, es solo que debes entender lo afortunado y desastroso que es para ti poseer el cuerpo exquisito 9 profundo y el corazón de cristal glaseado. En este reino de Dios que está lleno de ambición y peligro, si confías únicamente en tu propio cultivo, no sé cuándo podrás salir de aquí. Xia Injue levantó la cabeza, sus ojos se llenaron de confusión. Sin saberlo, han pasado tantos años. A lo largo de los años, además de pasar tiempo con su madre, pasó el 20% de su tiempo leyendo pergaminos antiguos para aprender sobre el reino de Dios y usó un 80% para el cultivo. Un poco. Quiero salir y echar un vistazo. Por supuesto que no. Yubu-go negó con la cabeza con una leve sonrisa. Además, él mismo instaló la barrera alrededor de la entrada. Solo aquellos con su línea de sangre directa pueden entrar y salir. La razón por la que lo selló así es también por su propia seguridad. Entiendo. Hablando de eso, la voz de Yubu-go de repente se volvió más suave y su mirada también se volvió algo fugaz. Hoy es el cumpleaños de tu padre. Los labios de Xia Injue se separaron ligeramente mientras murmuraba suavemente, el cumpleaños de mi padre. Se dio cuenta de que no podía recordar el cumpleaños de su padre. Quizás porque había hablado durante demasiado tiempo, el aura de Yubu-go comenzó a debilitarse un poco. Xia Injue rápidamente volvió a sus sentidos. Sostuvo el hombro de su madre y la recostó suavemente. Madre, primero debes descansar. Sí, respondió Yubu-go en voz baja y cerró los ojos. Después de un rato, ya se había quedado dormida. Después de cuidar silenciosamente a su madre por un tiempo, se puso de pie y caminó hacia adelante aturdida. Xia Honji, mi padre.
Habían pasado muchos años desde la última vez que lo vi. Desde que entré en el Palacio Inmortal de la Nube Congelada, nunca lo había visitado. Y hoy me di cuenta de que tampoco me había acordado de su cumpleaños. Mi padre estaba profundamente enamorado de mi madre. Miraba el retrato de mi madre y lloraba en silencio. A menudo susurraba su nombre. Después de que mi madre se fue, nunca se volvió a casar, y yo anhelaba que él y mi madre se reunieran. Esto también fue lo que había perseguido todos esos años atrás. ¿Pero por qué? Son sus recuerdos de él tan raros y débiles, y solo relacionados con mi madre. Todos estos años en el reino de Dios, recordé el Palacio Inmortal de la Nube Congelada, recordé a Yuamba, recordé el destino de la nación del viento azul. ¿Por qué? Nunca lo recordé a él. Incluso su cara se había difuminado tanto. Obviamente me crió durante 16 años. Y los 16 años de crianza, en mi memoria, en mi corazón y en mi alma, son tan tenues como si nunca hubiera existido. Realmente soy una persona tan fría. Caminaba perdida en sus pensamientos, sin saber que había llegado al frente de la salida de este pequeño mundo. La barrera de formación de color púrpura claro exudaba una luz suave pero resistente. Contemplando esta barrera de formación, del que nunca podría salir, ni podría salir, alargó la palma de la mano y lo tocó. Sin la esperada obstrucción de la barrera de formación, la palma de su mano la atravesó sin ni siquiera una pizca de obstrucción. Punto. Xianyue se quedó aturdida allí durante mucho tiempo antes de retirar lentamente la palma de la mano. De repente, se dio la vuelta y voló hasta el lado de su madre. Yubuwo seguía durmiendo plácidamente, y en la hierba, no muy lejos de ella, estaba el charco de sangre que Yubuya había derramado. Un hilo de aura profunda hizo aparecer la sangre de Yubuya en el suelo y la condensó en una perla de sangre del mismo tamaño. Hizo otra perla de sangre con un poco su energía profunda, y Xianyue perdió gradualmente el color en sus pupilas. Las dos perlas de sangre en el aire se tocaron lentamente, y comenzaron a fusionarse. Veamos quién todavía se atreve a decir que mis novelas son predecibles. Fin del capítulo 1920.